En este video te voy a enseñar cómo hacer la granja de brujas más eficiente y más fácil de hacer que existe, así que prepara los materiales que ves en la pantalla y comencemos. Primero necesitamos encontrar una casa de brujas que esté lo más limpia posible alrededor de ella. Vendríamos a esta plataforma que es donde salen las brujas, nos ubicaríamos aquí e iríamos dos más hacia la izquierda, 1 y 2, alineándonos justo con el techo de la casa. Lo mismo de este lado, ponemos dos más y nos alineamos justo con el techo. Y ahora de este lado, si por ejemplo tienen tierra o pasto o lo que sea que estorbe con la casa de las brujas, tenemos que quitar desde la pared hacia todos los lados 5 bloques. Todo esto lo quitamos para que quede lo más limpio posible. Ahora desde los primeros bloques que pusimos tenemos que bajar dos más y hasta aquí llegaríamos. Quitaríamos también toda esta parte de aquí. También quitaríamos toda esta tierra que hay por debajo de la casa y ahora esto ya nos quedaría más limpio. Ahora aquí en estos últimos dos bloques que pusimos antes ponemos uno más, colocamos dos bloques de apoyo y ponemos otro bloque sólido. Quitamos estos dos y quitamos estos dos y ya marcamos una de las esquinas. Ahora vendríamos a la otra esquina y haríamos lo mismo. Bajaríamos dos más, ponemos uno más arriba de aquí, colocamos dos bloques de apoyo y ponemos otro bloque sólido. Quitamos todos los bloques de apoyo y listo. Vendríamos por aquí y estas dos esquinas son más fáciles. Simplemente tenemos que colocar un bloque en esta esquina de la casa y un bloque en esta esquina de la casa. Bajaríamos aquí, pondríamos un bloque de apoyo, colocamos bloque sólido, dos bloques de apoyo y bloque sólido. Y lo mismo por aquí, colocamos bloque de apoyo, bloque sólido, dos bloques de apoyo y bloque sólido. Y ya quitaríamos todos los bloques de apoyo. Ahora ya con todas las esquinas y plataformas puestas, ya podríamos quitar la casa de brujas. Y cuando terminemos de quitar la casa de brujas, haríamos todas estas plataformas con hielo azul o con hielo compacto. Por ejemplo, por aquí cerramos todas estas plataformas directamente desde las esquinas. Ahora sustituimos todas las esquinas, estas dos también, estas de aquí y las de acá abajo. Yo les recomiendo por ahora poner antorchas aquí en cada plataforma para evitar el spawneo de las brujas. Por ahora, ya después las quitaremos. Ahora, como ven, hay una plataforma de 9 por 7. En uno de los lados que elijamos, yo por ejemplo elegiré este de aquí, agregamos una fila de bloques sólidos más. Para ahora terminar con una plataforma de 9 por 8. Y esto lo hacemos en las otras dos. Y nos queda así. Ahora, en esta esquina de las plataformas de hielo debemos de colocar un bloque de apoyo, un bloque sólido a su lado y quitamos este bloque de apoyo. Y a partir de aquí seguiríamos por toda la plataforma. Y lo mismo de este lado, colocamos bloque de apoyo y bloque sólido. Continuamos todo esto. Tenemos esta plataforma de aquí en medio, colocamos bloque de apoyo y bloque sólido y continuamos todo esto. Y por aquí también, bloque de apoyo y bloque sólido y continuamos todo esto. Y hasta acá arriba lo mismo. Tenemos que poner bloque de apoyo y bloque sólido. Y nos iría quedando justo así. Ahora por aquí seguiríamos esto hacia acá, porque aquí debemos de colocar toda esta hilera de trampillas y las abrimos. Ahora colocamos agua en todas estas trampillas que pusimos y como ven no se expande hacia allá. Podemos probar que llegue justo a este borde. Cerramos esta trampilla y como ven llega justo aquí. Eso es lo que queremos. Y seguiríamos con los otros dos pisos. Continuamos todo esto por aquí, lo ponemos atrás, nos colocamos aquí, ponemos trampillas y abrimos todas las trampillas. Ahora ponemos agua en todas las trampillas y continuamos con el siguiente piso. Agregamos dos extras de este lado y continuamos por todo esto. Aquí colocamos trampillas y las abrimos todas. Y ahora colocamos el agua en las trampillas. Verificamos que llegue justo a este borde, abrimos la trampilla y como ven llega justo aquí. Ahora venimos a cualquiera de nuestras plataformas y tenemos que colocar un bloque de apoyo de cualquiera de los dos lados que escojamos. Yo por ejemplo voy a escoger este derecho. Colocamos un bloque de apoyo y colocamos a su derecha un bloque de construcción. Si lo hicieron por el lado izquierdo tendrían que colocar el bloque de apoyo aquí y a su izquierda un bloque de construcción. Pero continuemos por aquí. Ahora ponemos una antorcha de redstone y llevamos la señal de redstone hasta donde acaben nuestras trampillas, hasta aquí. Vendríamos a la plataforma de abajo, colocamos bloque de apoyo justo donde están nuestras trampillas y a su derecha otro bloque de construcción. Ponemos antorcha de redstone y continuamos toda esta línea hasta donde llegan nuestras trampillas. Lo mismo hasta aquí abajo. Bloque de apoyo, bloque de construcción, antorcha de redstone y polvo de redstone por aquí. Ahora en la última plataforma vendríamos donde pusimos nuestro bloque de construcción con la antorcha de redstone y continuaríamos toda esta fila hasta llegar hasta este borde. Aquí colocaríamos ganchos. Como ven solo ponemos ganchos donde hay bloques de hielo. Y ahora arriba de estos bloques tenemos que colocar polvo de redstone. Seguiríamos todo hasta aquí hasta donde está nuestra antorcha. Y ahora de este lado tendríamos que poner un bloque de apoyo de nuevo como lo pusimos ahí, al lado de donde están nuestras trampillas y colocamos un bloque sólido justo aquí. Quitamos este bloque de apoyo y continuamos esta hilera de bloques sólidos hasta llegar hasta el borde que sería aquí. Ponemos desde este último 7 ganchos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahora pondríamos bloques sólidos arriba de todas las trampillas. Ahora entre todos los ganchos tenemos que poner hilo. Vamos colocando hilo así hasta unir los dos ganchitos y que haga eso. Colocamos también hilo por estos dos ganchos de aquí hasta llegar aquí y repetiríamos todo esto por cada gancho. Y como ven así ya están todos los ganchos y ahí se puede ver un poco el hilo. Ahora para probar que esto funciona podemos bajar aquí y estas trampillas se van a cerrar. Al cerrarse todo el agua se va a
correr aquí y va a llegar justo a donde está nuestro borde que vimos antes, pero eso también haría que se quite la antorcha, así que yo le recomiendo probar esto ya cuando finalicemos las 3 plataformas para simplemente cerrar. Y ahora haríamos esto mismo con las otras 2 plataformas. Venimos por aquí, justo en este bloque continuamos todo esto hasta llegar al borde, colocamos ganchos, venimos por aquí, colocamos un bloque de apoyo, bloque sólido y continuamos todos estos bloques. Justo arriba de las trampillas colocamos bloques sólidos también por todo eso, y aquí colocamos ganchos, y donde pusimos la antorcha de redstone debemos de colocar también redstone arriba de los bloques donde están los ganchitos. Y ahora uniríamos todos los ganchos con hilo, y como ven ya están todos los ganchos activados. Y ahora en la última plataforma vendríamos por aquí, colocaríamos toda esta hilera de bloques sólidos hasta llegar a nuestro borde, colocamos ganchos justo en estos bloques que acabamos de poner, venimos de este lado, colocamos un bloque de apoyo al lado de nuestras trampillas y bloque sólido al lado de este bloque de apoyo, continuamos todos estos bloques por aquí y ponemos de nuevo ganchos por todo esto, y ahora bloque sólido arriba de todas las trampillas que pusimos antes, y ya simplemente tendríamos que colocar el hilo conectando todos los ganchitos. Y como ven así ya quedaron los 3 pisos. Aquí no olviden de colocar siempre la redstone, sin esta redstone no funciona este piso. Ahora a partir de la primera plataforma donde está el hielo de la segunda plataforma también debemos de colocar bloques sólidos. Esto es para evitar que pase la luz y así puedan spawnear bien las brujas. Venimos a la segunda plataforma y también donde está el hielo de la tercera colocamos bloque sólido, y como ven así ya se cerró ese lado, y haríamos lo mismo para este otro lado. Venimos a la segunda plataforma y donde está el hielo de la tercera plataforma colocamos bloques sólidos, y en la primera plataforma en donde está el hielo de la segunda plataforma también colocamos bloques sólidos, y como ven la primera y segunda plataforma ya está totalmente cerrada de esos 3 lados. Ahora la tercera, ¿cómo hacemos el techo? Vendríamos por aquí, por este primer ganchito, colocamos un bloque sólido arriba de él agachándonos y simplemente tendríamos que hacer este techo, o también podríamos colocar bloque directamente en el hilo para apoyarnos. Y como ven ya terminamos el techo de ese último tercer piso. Ahora sin bajarnos de aquí tenemos que colocar losas bajas por todos estos bloques que pusimos para evitar el spawneo de otros mobs, en este también y por todo esto alrededor. Donde haya un bloque que no tenga redstone o que esté simplemente el bloque así solo, tenemos que colocar losas bajas. También vendríamos por aquí al segundo piso y colocaríamos losas bajas por todos estos bloques, igual en el primer piso. De este lado solamente hacen falta aquí y aquí, y listo, ya terminamos de poner todas las losas. Y ahora sí ya podríamos probar si es que funcionan los ganchitos que pusimos con las trampillas. Nos subimos y como ven automáticamente se abren todas esas trampillas y hasta que nos caigamos de aquí se van a volver a activar. ¿Ya lo ven? Probamos también el segundo piso y cuando nos quitemos ya se vuelven a activar, y en el tercero lo mismo. Ahora con nuestra granja así abierta vendríamos del lado izquierdo de donde están nuestros ganchos. Justo en este bloque colocamos 9 bloques sólidos, 1, 2, 3, 4, 5, 8 y 9. Aquí podríamos poner losa de una vez, y hacia atrás de donde está, y un bloque hacia atrás de donde pusimos estos últimos 9 debemos de colocar otros 9, y aquí también podríamos poner otra losa. Vendríamos del lado derecho y haríamos lo mismo, subimos 9 bloques en estos dos. Como ven terminamos justo igual que los otros, y aquí también colocamos losas. Ahora en donde está nuestro hielo bajamos otros 2, justo así, y todo esto quitamos 2 más de profundidad, y cuando tengamos eso colocamos uno de agua aquí y otro de agua aquí, y donde el agua se haga estática justo en medio debemos de colocar un cartel. Bajamos por aquí 3 bloques más, y ahora viendo hacia afuera de la granja, como ven aquí están las plataformas, del otro lado debemos de abrir una sala de 5x5, sería 1, 2, 3, 4 y 5, estos 2 más y estos 2 también hacia acá, y terminaríamos de abrir toda esta sala. Y ahora quitaríamos este bloque de aquí, colocaríamos una tolva, y esta tolva va a alimentar a nuestro sistema de almacenamiento. Arriba de esta tolva colocamos un rail y un minecart con tolva. Colocamos un pistón justo por debajo de nuestro cartel, que sería en ese bloque de ahí, un bloque de construcción aquí abajo del pistón, y quitamos este rail. Y ahora le damos energía a este bloque de aquí. Como ven, el bloque se incrustó en la vagoneta con tolva. Ya podríamos quitar el botón y también el pistón. Ahora debemos de colocar un rail yendo a los 2 bloques, y aquí en este rail debemos de colocar 24 minecart. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 3 y 24. Y antes de quitar ese rail debemos de colocar una losa justo en este bloque de aquí, y ya podríamos quitar el rail. Ahora quitamos estos 2 bloques de aquí, y viendo hacia la tolva de aquí tenemos que presionar F3 y vemos estas coordenadas que dice target block, y las apuntamos, que sería en mi caso 4279, 67 y 4740. A la altura, que es la 67 en mi caso, tenemos que sumarle 120 bloques, y hecho los cálculos tendríamos que ir ese bloque que nos dio. En mi caso sería el bloque con las coordenadas 4279, altura 187 y 4740. Y ahora afuera de la granja tenemos que colocar estas paredes que faltan por aquí, toda esta pared. Esta pared la pueden dejar así con bloques sólidos, o si quieren con el Tainted Glass,
gas que evita que también pase la luz. Y ya cuando lleguemos hasta aquí, colocaríamos el bloque de aquí justo pegado al techo. Y también pondríamos losas bajas justo en todos estos bloques que pusimos. Y ya habríamos terminado la granja. Y ahora en las coordenadas que dijimos antes, que de nuevo ahí dice target block 4279, 187, 4740, haríamos una plataforma de 5x5 de cristal. Agregamos dos más hacia cada lado y simplemente rellenaríamos las esquinas. Y en este bloque de en medio colocaríamos dos bloques de apoyo y un slab back. Y este sería nuestro punto AFK. Y eso sería todo por el video de hoy. Espero que esta granja les sea de mucha ayuda en sus mundos técnicos o normales. Compártanla con sus amigos si es que necesitan bastante redstone de repente, o si necesitan también pólvora para los cohetes, o hasta glowstone para iluminar. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, dejar su like y compartir el video. Hacemos directos todos los días a las 6:30 de la tarde hora México. Y nos vemos en el siguiente video o directo. Adiós.